Hola, hola, bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del lugar del mundo donde estén. Hoy en un programa muy especial, muy, al menos para mí y para mis invitados también. Tengo el gusto, la alegría, el honor de presentar a Normi para mí, Norma Marín y Diego Lopera. Bueno, un poquito para que, ahora vamos a ver de qué nos van a contar, pero yo los invité a hablar por un proyecto que ellos están haciendo en Colombia, ¿no? Norma es de Colombia. Norma es coach, corporal y bueno, vos te vas a presentar, Normi, mejor que yo. Es mi coequiper en coaching jurídico. Y Diego, su llama gemela porque estamos en misión, ¿no? Las llamas gemelas a full misionando por un mundo mejor. Diego es su marido, es médico oncólogo y también coach, ¿no, Diego? También coach, ¿sí? Y, y bueno, y con Normi vengo trabajando ya hace bastantes años y ella está iniciando, bueno, están arrancando un proyecto que ahora nos van a contar, sumamente poderoso, me parece, y creo que es misión de este matrimonio, de esta pareja, de estos compañeros. Digo misión en cada uno, viste, tenemos una misión en alguna partecita. Entonces, la de ustedes es ahí en el tema de la salud, este tema que así como la abogacía está en crisis, la salud también está en crisis. Así que bueno, Normi, te invito a que nos cuentes un poco lo que están haciendo. Muchas gracias, Ro, por la invitación. Nosotros felices. Bueno, desde Colombia y nosotros llevamos 25 años viviendo juntos, cada uno en lo suyo, pero siempre como ayudándonos, sosteniéndonos y potenciándonos. Ambos ya nos hemos formado en coaching ontológico y cada uno también desde su rama, Diego desde su medicina y yo desde la labor social como desde el trabajo social, cuando nos sentamos a compartir y a decir qué bueno que te fue bien en esto, cómo te puedo apoyar el uno al otro. Y estamos en este momento como en ese momento de trascendencia, de misión, como tú lo dices, de compartir y decir, hagamos entonces, juntemos esta energía, juntemos nuestra esencia y hagamos cosas juntos. Y así fue como hace ya 2 años venimos trabajando en varios programas, uno que es con pacientes de cáncer que Diego trata, y también cuando él decía, me siento corto en la consulta, no me alcanza el tiempo, siento que puedo dar más, y ahí empezamos a abrir espacios para trabajar con ellos. Y tenemos otro también que es el encuentro de parejas, donde también dijimos, con nuestra coherencia, no como modelo único, sino cómo podemos aportar desde esa experiencia colectiva a que otras parejas también puedan conversar sobre lo que les cuesta, sobre sus dificultades y seguir creciendo por ahí. Ese es como la introducción un poco de lo que podemos hablar hoy. Y pues bueno, Diego, cuéntanos también ahí tu sentir. Muchas gracias, Ro, Normita. Y para mí también es un placer estar acá. Es un proyecto muy bonito, Normita, porque estamos haciendo lo que hacíamos hace más de 30 y pico de años cuando nos conocimos, antes de ser pareja. Nos conocimos dando talleres. O sea, yo era médico recién graduado y Normita era educadora y dábamos talleres para prevención y promoción. Ahí fue nuestro primer trabajo, el primer trabajo mío y Normita llegamos a la misma compañía y hacíamos trabajos donde hacíamos talleres y capacitábamos a la gente para mejorar su salud, para promocionar el estado de salud adecuado. Y después de eso nos fuimos conociendo más y terminamos siendo pareja. Y cuando fuimos pareja, cada uno siguió su formación. Yo estudié, me especialicé en hematología y oncología, Normita otra cantidad de cosas, incluyendo el coaching. Y luego nos fuimos dando cuenta que listo, ya hemos tenido el propósito de tener hijos, tener una familia, crecer profesionalmente, crecer económicamente. Y con el tiempo ya tenemos que también crecer, como trascender a otras personas, ya pasar del yo y del nosotros, pasar como al mundo. Y empezamos a mirar los dolores que hay, específicamente en el caso mío, era la consulta. Los pacientes con cáncer venían por algo más que por una fórmula. Entonces yo empecé a darme cuenta que no era la fórmula lo que podía sanar,
sino la forma como lo atendíamos y porque dejábamos de ver la enfermedad y empezamos a ver al ser humano. Yo le decía a Normita, ¿yo cómo hago? Porque en la consulta el tiempo que me da la institución donde trabajo no es el adecuado, o sea, es suficiente para una fórmula, pero no es suficiente para eso. Entonces Normita empieza a acompañarme, me dice, hagamos algo por fuera, yo te acompaño y empezó todo este proyecto que es acompañar al ser humano, no a la enfermedad, sino al ser humano. Mm. Entender cómo el manejo integral de ese paciente le puede mejorar sus posibilidades de curación y de sanación y con una enfermedad pues, que es considerada como el cáncer, como algo que acabó con la vida de uno, cómo puede convertirse en la posibilidad de crecer, de transformar, de ser mejores seres humanos y de apoyar a otras personas. Entonces, por eso el taller se llama Encontrando el sentido en pacientes con cáncer, porque es mostrar cómo esta enfermedad lo puede volver a uno, como cualquier quiebre, cualquier dificultad, nos puede volver más fuertes, más grandes y entender la sanación como algo mucho más completo que quitar simplemente un síntoma o algo que nos molesta. Ese es todo nuestro proceso. Y el de Wow. parejas, no sé, Normita, el de parejas también es muy bonito porque empezamos a darnos cuenta que la pareja, las parejas funcionamos a veces solamente con el propósito de los hijos y la casa, pero se nos olvida la otra parte. Y cuando empezamos a darnos cuenta que podíamos encontrar otros propósitos que nos unían más allá de la familia, sino que era trabajar con otros, empezamos a darnos cuenta que podríamos compartir eso, no como una forma, un modelo, porque nosotros no somos ningún modelo para nadie, sino que las personas y las parejas pueden encontrar propósitos diferentes y encontrarse en otras facetas que no sean solamente la de el enamoramiento y esto, sino que hay otros propósitos también igualmente importantes que nos pueden unir. Es compartir nuestra experiencia de cómo nos hemos ido uniendo con nuevos propósitos, cada vez reinventando nuevos propósitos. Qué maravilla, Diego. Me fascinan, bueno, los dos proyectos, las dos acciones que están cumpliendo. Y bueno, y vamos a ir de a una, ¿no? Esto de los enfermos de cáncer, ¿no? ¿Cómo ven, o sea, cómo han ido viviendo estos talleres que dieron hasta ahora? ¿Cómo ven que reacciona la gente? Me fascina esto de la enfermedad como, ¿no? Como un proceso de trascendencia también y de encontrarse, darle otro sentido, ¿no? No estar mirando la enfermedad y empezar a ver el ser. ¿Qué pueden compartir de esas experiencias? A ver, Normi, después Diego. Bueno, pues es la necesidad de escucha, de afecto también. Cuando yo escuchaba a Diego que me decía, hay pacientes que dicen yo no vengo por la fórmula, vengo por ese abrazo y lo quieren ver como ese ser que está para ellos, que les respeta los acuerdos, que pueden conversar y pueden sentarse a desayunar y desde ahí poder dedicar como ese tiempo de respeto, yo lo llamo como de atención y de respeto para que también haya una presencia de ambos lados, siempre como este bloqueo frente a la imagen de un profesional de la salud, independiente de la rama, y que ellos se sientan como atendidos, cuidados, respetados. Para mí eso era como lo más importante, como saber si alguien te pide, digamos, una mujer que ha pasado, que le dice, doctor, yo le pido que no entre a mi habitación cuando está hospitalizada si yo no me he arreglado. Para ella es muy importante eso y que el médico pueda decir, claro, yo le respeto ese acuerdo. Casos hay muchísimos, Diego tiene pues más ejemplos, pero es un acto de respeto, como de Mm. respeto y de atención a esa situación y a ese ser. Diego, vos como médico, entonces, ¿cómo lo ves o qué respuestas has tenido de los pacientes, ¿no? Que han participado en los talleres? Sí, es un cambio completamente radical. Es primero sacarlos del dolor de la enfermedad y dejen de concentrarse en la enfermedad y Mm. se empiecen a concentrar también en lo que les puede generar, lo que le puede generar a otros. Y yo hablaba con ellos, primero es el respeto, porque yo empecé a darme cuenta que la ciencia, yo hago tratamientos convencionales, quimio, radio, pero también empecé a dar cuenta que es un momento histórico muy especial, porque tenemos los mejores avances en medicina, o sea, tenemos los medicamentos más sofisticados, con mejores respuestas, tenemos
cada vez mejores formas de diagnosticar, biología molecular, conocemos toda la parte genética, pero no conocemos el paciente. Entonces, esa parte científica nos alejó de dos principios que fueron con el que yo me formé como médico y el principio de la medicina, que es una ciencia humana, no es una ciencia exacta, sino que es una ciencia humana. Y eso pasó en dos momentos, que era el hablar con el paciente, que en medicina se llama anamnesis, que es cuando el médico, ¿dónde te duele? ¿Cuándo te duele? Esa conversación se fue desapareciendo. Y el segundo era el examen físico del paciente, que era tocar y sentir al paciente. Hoy en día eso se fue perdiendo porque ya es porque me traigan una tomografía, me traigan un examen médico, me traigan unos exámenes de sangre. Yo reviso los exámenes. Es más, yo virtualmente desde lejos puedo diagnosticar a alguien hoy en día, pero puedo diagnosticar la enfermedad, pero no puedo acercarme al ser humano. Entonces es volver a eso, es volver a lo que la esencia de la medicina, que era conversar, acompañar, estar sentado al lado de la cama del enfermo, y era volver a acompañarlo como ser humano, no solamente como un examen, como una cantidad de pruebas genéticas y moleculares que nos hacían cada vez como más conocimiento científico, pero nos alejaba de la esencia de lo que yo estaba tratando de mejorar, que era el ser humano. Entonces, esa conversación generó un espacio diferente y empezamos a darnos cuenta cómo el paciente llegaba mucho más alegre, tenía menos náuseas, tenía menos vómito, aceptaba mejor los tratamientos, aceptaban más la quimioterapia, lo veían de una manera completamente diferente, y el 90% de los pacientes al terminar el tratamiento decían, fue mucho más fácil de lo que pensé. O sea, es un camino mucho más fácil. Y aparte de eso empiezan a encontrar historias, como un paciente después de 2, 3 años de un cáncer, le preguntábamos que cuál era el mejor momento de su vida, y dijo los últimos 6 meses. O sea, no fueron cuando estaba aliviado, no fue a los 20, no fue a los 30, fue cuando tuvo el cáncer. Y el momento era porque él decía, fue lo que me permitió realmente conocerme a mí, saber que me importaba cuidar y dedicarme mi vida a lo que me importa. Entonces, Dios, si eso no hubiera pasado, yo viví una vida de inconsciencia durante muchos años, y esta enfermedad me hizo volverme consciente. Entonces, esta enfermedad tiene muchas cosas muy bonitas y tiene una oportunidad de crecimiento impresionante, no solamente para el paciente, sino para el personal de salud. O sea, para mí me han transformado completamente. No soy el mismo que era antes de estudiar oncología, no soy el mismo de antes de ser coaching, que fue motivado por Normita, porque yo le decía, hay preguntas que yo no sé responder. O sea, para mí era muy fácil cuando me preguntaban por un medicamento, yo lo buscaba en Google y lo encontraba si no lo sabía. Pero cuando me preguntaban que si era importante, que si valía la pena hacer la quimio, que si era importante hacer eso, yo no tenía argumentos más allá de los científicos. Y empecé a darme cuenta que esa parte humana me conectaba más con el paciente. Y eso genera más empatía, mejores resultados, un ambiente laboral supremamente agradable. Yo disfruto la consulta, disfruto estar con los pacientes, y es una consulta donde nos abrazamos, donde permitimos llorar, donde permitimos hablar de todo lo que en otras consultas no hablan. A veces pasan los 20 minutos de la consulta, pasan hablando de cosas de la familia, de los hijos, de los planes, y yo me siento, es diferente a lo que me enseñaron. Ahí me enseñaron fue a salvar vidas. Eso es lo que me decían a mí. Y resulta que yo no salvo vidas. La vida es algo que es un ciclo que no podemos afectar, pero sí les ayuda a tener mejor tiempo, a que el tiempo valga la pena, y a que el tiempo sea para algo. Es un tiempo para construir algo que me falta, para hacer algo que yo quiero impactar, para dejar un legado. Entonces yo los acompaño a tener un mejor tiempo, un más y un mejor tiempo. Y entonces también se me quita la presión mía de estar salvando vidas, curando. No, yo estoy acompañándolos a que tengan un tiempo de vida de mejor calidad y una vida con más propósito. Eso es el trabajo que yo hago. Qué hermoso. Y cuando ustedes hacen, es hermoso, Diego, lo que me decís, y esa reconexión con el ser humano, ¿no? Que es tan importante, especialmente en la medicina. Y ustedes cuando hacen, porque yo he charlado con Normi, hacen también como encuentros grupales con los pacientes, ¿no? Y hacen dinámicas. Contanos un poquito, Normi, si querés, y Diego, cómo funciona eso, esos talleres. Claro, a través de la empresa Arcadia, que yo soy socia fundadora de ella, y donde surgió como una necesidad de promover encuentros, ¿sí? A nivel comunitario, tuvimos mucho auge a nivel rural años antes del 2020, y ahora a raíz de como de esta misión y de esta necesidad, entonces a través de la empresa lo que hacemos son encuentros grupales, sin ningún valor para ellos, obviamente,
sino que es el beneficio de estar ahí, el regalo de poder compartir. Y lo que hacemos es, como lo estamos haciendo acá, conversar sobre esa parte emocional, sobre qué los ha sostenido a ellos, qué ha sido importante desde sus recursos propios, desde su red familiar también o red social, que nos cuenten un poco. Diego les comparte las experiencias y habla de algunas anécdotas, por ejemplo, de que para algunos ha sido la mejor etapa de su vida y otros pueden estar ya en la frustración o en el rechazo y no aceptando. Entonces, cuando colectivamente ellos empiezan a escuchar que hay otras maneras de vivirse el proceso por el que están llevando la familia, y también nos han acompañado familiares de personas que ya no están, pero desde la gratitud nos quieren regalar lo que significaba para esa persona también haber ido, haberse sentido mirado, observado, escuchado. Todo eso es lo que recogemos, entonces es un espacio de mucho calor, de muy cálido, muy de amor y muy de gratitud. Y también, que acá quiero que Diego amplíe un poquitico eso, es muy desde la esperanza. Es un lugar totalmente puesto para verlo como que siempre hay esperanza. Sí, la idea de hacer los talleres tiene varios propósitos. El primero es sacar el concepto de sanación de las clínicas, o sea, que todos los proyectos, todo tiene que ser dentro de una clínica, entonces sacarlo del consultorio porque no tenía sentido hacerlo en un auditorio de una clínica. Entonces era sacar, entender que la sanación es una cosa mucho más, esto es una partecita, el 10%, pero esto se hace por fuera de las clínicas. Entonces era sacarlo de las clínicas, era un sentido simbólico de estar por fuera. El segundo era la sanación colectiva. Nosotros nos acostumbramos a sanarnos individualmente, a aislarnos, a alejarnos del mundo porque estábamos enfermos. Y aquí es reconectarnos, o sea, es reconectarse con todo y con los otros. Entonces, por eso debería ser colectivo. Y lo otro era, la principal motivo era agradecer yo a ellos, porque la parte de lo que yo soy ahorita, de mi tranquilidad, de mi felicidad, de mi vocación, viene de aprender de ellos, porque muchas de las cosas que he aprendido es de verlos a ellos y entender eso. Entonces, una forma de agradecer y la otra es compartir y darse cuenta que el mundo, todos estamos en el mundo y todos tenemos quiebres. Ay, se Todos frenó. tenemos Ahí está. dolores. Y cuando del yo de Ahí ¿sí me está. escuchan? Ahí volviste, ahí volviste. Listo, listo. Decías que Si yo todos lo tenemos saco de ese quiebres. yo, de mi enfermedad, todos tenemos quiebres, y entonces entender que los compartimos todos. Y todos tenemos quiebres y lo que nos diferencia es la forma como los enfrentamos. Y la otra es también que entender de que cuando nos salimos de ese yo, o sea, yo es que mi enfermedad, mi cáncer, mi tratamiento, cuando me doy cuenta que es de otros y que es Mm, colectivo, mm, la carga se reparte, claro. el dolor y el sufrimiento se reparte. Entonces tenía como todas esas funciones y el trabajo se funciona en muchos aspectos, pero tal vez el mensaje más grande que queremos transmitir es la esperanza. La esperanza no como el optimismo desbordado que algo va a pasar porque yo simplemente porque quiero que pase va a pasar, sino la esperanza que conocemos en coaching, que es que vale la pena luchar por lo que estamos luchando independiente del resultado. No sabemos qué va a pasar, pero vale la pena luchar por lo que estamos haciendo. Mm, qué hermoso. Bueno, por eso yo cuando pensé en la entrevista pensé directamente en la misión de las llamas gemelas, porque ustedes son compañeros de vida de hace tantos años y hoy, bueno, fueron como, están dando, ¿no? De acuerdo a todo lo que nos contaron al principio, están dando a otros de su medicina, ¿no? En otra medicina, no la medicina tradicional, sino de su propia medicina, de toda su formación, de su sensibilidad, tanto en el tema de las parejas, que ahora ya no nos va a dar el tiempo, pero y especialmente para el tema este de la salud, que la verdad que son dos temas, tanto las crisis, entre comillas, en las parejas y cómo concebimos, ¿no? Una pareja, que tenemos como un proyecto y cuando ese proyecto los hijos ya crecieron y ahora qué hacemos. Eh, Como el tema de la salud, ¿no? Son dos desafíos, la verdad que muy,
muy lindos, muy necesarios para el mundo y que ustedes lo están dando, ¿no? ¿Y dónde están, Normi? ¿Están en Colombia nada más? ¿Dónde dan todo esto? Sí, estamos en el eje cafetero, vivimos en Manizales, en Colombia, pero con toda la disposición de poder De estar moverse. sí, de movernos. Hay que generar ese movimiento, siento que es Sí. bien importante. Pero igual, así como nosotros trabajamos para otros, también empezamos por la casa, por casa. Entonces, con nuestros hijos también crecemos, trascendemos, así que una vez estando ya en Manizales, Colombia, trascendemos, salimos, es la idea de poderlo hacer. Buenísimo. Bueno, nos quedan 3 minutitos acá que me están avisando, así que ¿qué mensajito final quieren dar? Yo quiero darles a ustedes el tiempo que nos quedan. ¿Qué mensajito quieren dar? Bueno, yo diría que necesitamos más espacios de encuentro, más miradas sanadoras, más abrazos, independiente de la profesión, es ese humano que está frente a mí y cómo puedo yo aportar, servir y cuidar a ese otro para que tengamos paz en este mundo, que es lo que tanto necesitamos y mucho amor. Mm, Sí. Gracias, Normi. Mi Diego, mi mensaje sería, a veces estamos en un mundo complejo y nos gusta quejarnos mucho, pero actuar poquito. Entonces, es quitarnos esa queja y saber que todos tenemos la capacidad de liderar procesos enfocados hacia los demás, hacia los otros, hacia trascender, hacia no quedarnos en nuestro círculo tan pequeño, sino ampliar nuestro círculo y pasar de la queja a una acción con propósito. Ese es como mi mensaje. mm, buenísimo lo que están haciendo ustedes. ¿Y dónde los pueden ubicar, Normi? Si alguien que está en Colombia, en el eje cafetero, quiere buscarlos para hacer talleres. Claro, bueno, a través de Arcadia, nuestra empresa, por Instagram, @Arcadia NCA SAS, nuestras cuentas personales, la de Diego, @Dr. Diego Lopera, la mía, Norma Marín _coach, y ahí, por ahí nos pueden ubicar en redes. Buenísimo, buenísimo. Igual yo voy a poner toda esa descripción acá abajo del video. Va a estar ahora acá en la radio y también en mi canal de YouTube y les voy a poner la descripción de todo. ¿Eh? Y Muchas gracias. bueno, los abrazo, los felicito, me encanta lo que están haciendo y vamos a hacer alguna otra entrevista también. Así nos siguen ampliando, ¿no? Lo de las parejas y un poquito más todo lo que están haciendo. ¿Sí? Mil gracias por la Muchas invitación. Gracias. Un gracias. abrazo para ti también. Bueno, y hasta una próxima. Muchas Un Gracias. gracias. abrazo. Chao, Chao, feliz tarde. Chao. chao. Gracias.